Hola, bonita mañana, bonita tarde o bonita noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Un gusto estar juntos y juntas nuevamente. Recibí muchas sugerencias de su parte, las cuales agradezco mucho, para platicar o profundizar más de un tema bien bonito, un tema que puede ser choqueante, pero es muy apasionante. El tema es Jesús, ese mítico ser, ese espíritu maravilloso que ha estado varias veces encarnado aquí. Debemos entender que la información que están a punto de escuchar es información que puede ser muy choqueante debido a los paradigmas y a los estereotipos mentales que hemos tenido desde hace muchas vidas, muchas experiencias. Mi afán no es el agredir a ciertas personas o incomodarlas, no, pero es necesario saber que hemos estado viviendo en un cúmulo de mentiras planetarias gigantescas. El catolicismo y muchas otras religiones, el cristianismo, etcétera, etcétera, todo este cúmulo de religiones implantadas por entes extraterrestres, nos han contado su historia, la historia que les conviene, que si Jesús fue el Hijo de Dios, que obviamente todos somos hijos de Dios, que si murió en la cruz, que obviamente no murió en la cruz, que si María Magdalena fue prostituta, no fue prostituta, que los 12 apóstoles, que Pedro era su mejor amigo, lo cual es completamente falso, que Judas lo traicionó, etcétera, etcétera. Todo lo que nos han contado acerca de Jesús es completamente falso. Debemos entender el nivel espiritual que Jesús, el conocido Jesús, tiene. Yo le pregunté a los registros akáshicos cuál es la experiencia que tiene Jesús y me pusieron un ejemplo muy sencillo para entender. La mayoría de los humanos que estamos encarnados actualmente somos espíritus muy jóvenes, por decirlo de alguna forma. Hay muchos espíritus muy adelantados y habemos otros que no somos tan adelantados. Pero el porcentaje general de los 8.000 millones de personas que estamos encarnados, imaginemos que nosotros, esos espíritus, tenemos 3 meses de haber nacido. Y espíritus tan adelantados como María Magdalena o como el conocido Jesús, ellos tienen 3 millones de años. En realidad el parámetro es gigantesco. No es que sea real, es un ejemplo que los registros akáshicos ponen para que entendamos en concepto humano del tiempo, que entendemos como tiempo, que no existe tampoco, lo jóvenes que somos y lo falto de la poca experiencia que tenemos en el universo, que en realidad es mucha, pero comparados con seres tan adelantados o evolucionados, por llamar de alguna forma, con tanta experiencia cósmica, pues en realidad somos como niños apenas, estamos experimentando esto. Debemos entender que Jesús ha encarnado muchas veces. La mayoría de las historias que nos han contado es una, y no, ha encarnado muchas veces. Debemos entender que es falso todo lo que nos han dicho y que han tergiversado la información. Las razas obscuras que vinieron a implantar las religiones lo han utilizado, la historia de Jesús, a su favor, lo han tergiversado, lo han manoseado y han contado historias a su favor. Debemos entender que Jesús en realidad no se llama Jesús, su nombre real es Misha. M-I-S-H-A, Misha. Ese es el nombre con el cual trabaja actualmente. Jesús se lo pusieron las religiones, pero no pasa nada si le nombramos Jesús. Jesús está trabajando actualmente con un linaje cósmico de una raza que son los felinos. Él pertenece o él trabaja con la energía de los leones dorados. Se dedican a abrir se dedican a traer la energía crística a través de los portales de los distintos planetas a que emane la energía crística en los planetas, que ya es necesario que baje esa multidimensionalidad o esa energía multidimensional para que las personas encarnadas puedan o podamos manifestar nuestra propia energía crística y multidimensional estando encarnados en tercera dimensión. Ese es el objetivo de Jesús y de todo su equipo, de Misha y de todo ese crew o ese grupo maravilloso que tiene, trabajando en varias partes de este sistema solar y en otros. Una vez que ya entendimos un poco quién es este ser y qué es a lo que se dedica, debemos entender también que parte de ese plan vino a hacerlo aquí. En realidad Jesús ha encarnado muchas veces. En Lemuria y Atlántida estuvo encarnado, por supuesto. Lemuria y Atlántida, recordemos, no voy a entrar en la historia de Lemuria y Atlántida, ya lo hice en otros videos. Lemuria y Atlántida han sido las dos civilizaciones sobre la faz de la Tierra con mayor avance espiritual y de sabiduría cósmica y de amor. Pero entidades obscuras se encargaron de abrir portales oscuros para que intervinieran entidades obscuras manifestándose en tercera dimensión y lograron un caos gigantesco en el planeta en donde murió la mayoría de los encarnados, de los 500.000 encarnados que había sobre la superficie terrestre.
¿Por qué platico esto? Porque justo en esa época fue que el planeta pidió que no se volvieran a utilizar los registros akáshicos o la energía crística, multidimensionalidad, hasta que la humanidad retomara un nivel crístico adecuado para volver a trabajar con esa energía que venía del Sol. Y eso fue lo que sucedió. El planeta se hermetizó, por decirlo de alguna forma, y permitió que hasta años después, como 7000 años después de la caída de la Lemuria Atlántida, se volviera a trabajar con toda esta energía una vez que el cochinero que se quedó dentro del planeta se empezó a limpiar. Jesús vino precisamente varias veces a ayudar a que la energía crística entrara. En realidad no le decían Jesús Cristo por ser un Cristo en el concepto que lo tenemos. En realidad es un ser que manifestó la energía crística multidimensionalidad estando encarnado en un cuerpo humano. Esa es la labor que todos los humanos que estamos encarnados actualmente debemos de hacer. Yo le pregunté al registro akáshico, ¿cuál es el objetivo del registro akáshico de la energía crística en los humanos? Es dejar de ser humanos para manifestar nuestra energía crística estando encarnada, nuestra energía crística multidimensionalidad, estando encarnados en un cuerpo humano. Es decir, espíritus crísticos o akáshicos que manifiesten su multidimensionalidad en todos los aspectos de su vida y del planeta, estando encarnados en un cuerpo humano. Ese es el objetivo, y ese fue el objetivo de Jesús, y es lo que nosotros venimos a hacer aquí, exactamente. Una vez que ya entendimos cuál era el plan que Jesús vino a hacer, debemos entender que Misha no encarnó nada más como ese famoso Jesús, vino desde antes, repito, estuvo en la Lemuria Atlántida, después encarnó en la época de India, cuando cae la Lemuria Atlántida, y la sabiduría de los sobrevivientes la traen a India, la sabiduría de Lemuria y la sabiduría de Atlántida, que fueron contemporáneos de Lemuria y Atlántida, la sabiduría de Atlántida la llevan a Egipto. Entonces se vuelven los nuevos Lemuria y Atlántida, Egipto e India. Encarnó también en esa época porque fue de los primeros forjadores de la sabiduría de amor que continuaba con la sabiduría Atlántida y Lemur. Jesús encarna como un ser llamado Siddhartha Gautama, nace en un pueblito chiquitito, no se llamaba así en aquella época, se llama Lumbini o Lumpini, no recuerdo el nombre, y nació en un huequito, en un hoyito. Tuve oportunidad de estar ahí hace un par de años, y es maravilloso la energía de ese vórtice, porque toda esa parte de Nepal es un vórtice gigantesco que emana energía del planeta y energía solar, por lo tanto la cantidad de amor que hay ahí es gigantesca. Jesús intervino en esta época del planeta y bueno, se forma India y todo esto. No voy a ahondar tampoco en India, lo voy a hacer en otro video. Es para entender que Jesús ha estado en varios lados. Pero también Jesús estuvo encarnado en otra época, en la famosa época bíblica, que nos cuenta este libro famosísimo, que ahorita menciono que es ese libro, en donde aparece un personaje llamado Moisés. Ese personaje fue Jesús, justamente, antes de ser Jesús, fue Siddhartha Gautama, estuvo en Lemuria y Atlántida, después estuvo en Nepal como Siddhartha Gautama, y después en ese lapso existe un personaje llamado Moisés, y finalmente existe la época en Jerusalén, que nos cuentan, que fue en Jerusalén lo que sucedió, en esa zona, y Moisés viene a tratar de parar la sangre que estaban derramando a través de los ritos oscuros. En realidad, la labor que hizo Jesús en esa época, las civilizaciones de esa época, los judíos, practicaban, y se sigue practicando, la circuncisión. En los judíos, en aquella época, gran parte de los encarnados sacrificaban a uno de sus hijos y se lo daban en honor a un dios. Ya imaginamos qué dios es un dios reptiliano. El judaísmo es creación reptiliana completamente. Tuvo que intervenir un gran ser como Jesús para impedir que siguieran sacrificando tantos niños, porque eran miles de niños y el nivel de derramamiento de sangre era gigantesco. Por lo tanto, vino en aquella época como Moisés y él hizo un pacto, por decirlo así, o un trato con las entidades extraterrestres. Les dijo, ya no matemos niños, hagamos algo no tan malo. Entonces se instituyó la circuncisión. Él lo instituyó. Si lo ven así, fue como bajar un poco el nivel de violencia, pero sigue habiendo violencia. En realidad, la circuncisión que se practica actualmente en cualquier religión, que empezaron los judíos, empezó esa casta de judíos, en realidad el objetivo de Jesús es, ya no los maten, déjenlos vivos, pero si les van a cortar algo, pues por lo menos que sea el prepucio.
Parece de ficción, pero es real. Eso lo propuso Moisés, que es el mismo espíritu de Jesús. Sin embargo, no fue el objetivo final cumplido, porque era erradicar que se dejaran de sacrificar niños, pero de alguna forma se bajó el nivel de sangre. Después de ahí, Jesús se dio cuenta que él hizo que muchas personas empezaran a cortar el prepucio a los niños. Curiosamente lo cortan recién nacidos, lo cortan sin ningún tipo de anestesia, y lo que le causan al niño es un shock energético gigantesco al campo electromagnético. Es falso que es por salubridad y por salud y por no sé qué y por higiene y por bla, bla, bla. No, es completamente falso. Es porque se le está dando la sangre del niño recién nacido, donde viene de otra dimensión, guardadito en la pancita de la mamá, y vienen y lo choquean desde el momento en el que nace. Esa es la finalidad de la circuncisión. Jesús, cuando deja su cuerpo como Moisés, o el espíritu que conocemos como Jesús deja su cuerpo como Moisés, decide regresar y decide terminar con esta catástrofe y de alguna forma saldar lo que él creó. Por lo tanto, viene Jesús y crea un grupo maravilloso llamado Jesús y los 99. Jesús trabaja de la mano con un espíritu maravilloso, que nosotros conocemos como María Magdalena. En realidad, María Magdalena no se llamaba así, tiene otro nombre. Nunca he tenido oportunidad de tener ese nombre, pero en algún momento para conocerlo también, así como me permitieron conocerlo como Misha. María Magdalena encarna también y empiezan a crear un movimiento espiritual y de amor gigantesco. Eran conocidos como Jesús y los 99 o María y los 99. ¿Quiénes eran esos 99? Eran Jesús, María Magdalena, 12 hombres, que son los famosos apóstoles de la Biblia, y de ahí el resto de los 99 eran puras mujeres, es decir, fue un movimiento de energía femenina. En realidad, quien mantenía la energía de todo este movimiento fue Jesús, pero quien lo creó fue María Magdalena, y eso nunca nos lo habían dicho. Pero eso sí, la iglesia dice, María Magdalena fue una prostituta y fue bla, 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 y tuvo que morir apedreada y no sé qué y no sé cuánto. Todo es tergiversado, todo es a su favor. Una vez que ya entendimos que Jesús vino a saldar algo que él quería redimir, a erradicar ese rito de sangre, Jesús planeó todo perfectamente junto con los 99. La historia que nos cuentan, María Magdalena en realidad era parte de esa mentalidad maravillosa o esa energía maravillosa que creó todo el plan. Jesús sí fue llevado a la cruz porque él decidió ser crucificado, porque él quería pagar en carne propia la sangre que por su culpa, él así lo dice, su registro akáshico así lo dice, no lo estoy diciendo yo, porque él hizo que siguieran derramando sangre de los pequeñitos. Él sabía que había bajado gran cantidad de violencia, pero quería erradicarlo. Por lo tanto, Jesús decidió ser crucificado. Había 2 muertes en aquella época, a pedradas o crucificado. Si lo hubieran agarrado a pedradas, lo matan. En realidad, todo fue perfecto. Ese llamado Pedro era el único que estuvo medio en contra de la energía femenina que se manejaba en ese grupo, completamente. En realidad, Judas fue el que le ayudó, que era el más cercano a Jesús, no es el que nos cuentan que lo traicionó. Si lo queremos ver así, sí lo traicionó, pero porque Jesús lo pidió. Misha le dijo, tienes que irme a entregar, y si no, no se lleva a cabo todo el plan. Y juntos trabajaron un desapego gigantesco, un amor gigantesco, porque literalmente estoy entregando a mi mejor amigo por algo que me está pidiendo. Todo fue perfectamente planeado. Jesús en realidad fue llevado, ya sabemos muchas de las historias que nos cuentan, en realidad fue llevado a una cruz. En realidad, como se moría en la cruz, era a través de asfixia. O sea, él no se podía respirar, se dejaba colgar el cuerpo y duraban 5 horas asfixiándose y así es como morían. Sin embargo, a Jesús no lo dejaron tanto tiempo colgado. Lograron que Poncio Pilatos, que también estaba un poco involucrado porque Poncio no estaba tan del lado de la oscuridad. Él sabía que Jesús estaba cumpliendo una misión. Por eso él dijo, yo no me meto. Se quiso salir un poco del juego. Finalmente se decidió que este espíritu maravilloso fuera crucificado y no apedreado. ¿Por qué? Aquel mito o aquella historia en donde alguien se acerca a darle a Jesús agua y le da vinagre para burlarse de él, en realidad no le dio vinagre, le dio un sedante que hizo que Jesús pareciera muerto estando en la cruz. Jesús no murió no murió en la cruz y no murió a los 33 años. Jesús murió muchos años después. Tuvo que salir corriendo de Jerusalén, claro. En realidad, José de Arimatea, cuando llegó y le dijo a Poncio, déjame bajarlo porque lo quiero enterrar,
En realidad Jesús estaba sedado, estaba como drogado, si lo queremos llamar así, y parecía muerto, y se lo llevaron. Sí le dieron un lanzazo, eso es cierto, pero no lo atravesaron, se lo dieron no todo para no lacerarlo. En realidad todo fue planeado. ¿Por qué? Porque estaban moviendo muchísima gente. Lo bajaron de la cruz y Jesús salió de Jerusalén y de toda esta zona y terminó en alguna parte de Francia. Por ahí estuvo gran parte de ese tiempo post a todo a este lugar. No era Francia en aquella época. ¿Por qué Jesús creó todo esto junto con los 99? Porque era el plan perfecto para él saldar la cuenta kármica que tenía, porque siempre, como él dice, siempre seguimos aprendiendo, aunque seamos muy adelantados, seguimos aprendiendo y tenemos que cometer errores para entender. Eso se llama humildad, es entender tus errores para seguir adelante, y es una gran muestra que él nos ha dejado. En realidad Jesús lo que hizo es crear un movimiento gigantesco para regresar la energía crística, por eso se le llama Jesús el Cristo, regresó la energía crística nuevamente y ayudó a todos los humanos a que recibiéramos esa misma energía. Por eso el movimiento en aquella época fue tan grande que los romanos y todas estas entidades obscuras, comandados por extraterrestres, por eso Jesús siempre se refería a la serpiente que no volaba, porque Jesús sabía que quien estaba dándole lata al planeta era la raza reptil. Ellos crearon toda esa oscuridad y Jesús vino, como representante de la raza felina, a voltear toda esta energía. Jesús en realidad no sanaba. Muchos dicen, es que Jesús cuando pasaba le curaba la vista a las personas. Eso no es cierto. Jesús tiene un campo vibracional gigantesco, como de 900 metros de diámetro, de amor. Y lo que sucedía es que cuando una persona pasaba por ahí, esa persona, si decide, puede mantenerse en esa energía y puede ocasionar cambios físicos drásticos como volver a ver. Pero en realidad Jesús no llegaba y decía, yo te sano, yo soy sanador. Por supuesto que no. Jesús no andaba diciendo que él era un gran maestro, cuando en realidad lo era. Por eso muchas personas que se autonombran maestros, eso es como medio raro. En realidad Jesús andaba casi descalzo, no tenía grandes atuendos, no usaba ni oro. Y él sabía que el oro era necesario para mantener su energía crística, no por opulencia, que eso quede muy claro. En realidad, Jesús se ayudó muchísimo de María Magdalena. María Magdalena fue Cleopatra en la época de Egipto y no nació en Egipto, nació en Petra, porque ella fue una de las fundadoras de la ciudad Petra de Jordania, donde hay un vórtice de energía femenina gigantesco. Se complementaron y empezaron a hacer todo esto. El plan lo lograron. Lo que hicieron fue literalmente traer la energía crística al planeta para que todos actualmente podamos estar conectados con nuestro yo superior, nuestro ser crístico y nuestro nivel dimensional akáshico. Ese es realmente lo que vino a ser Jesús. No tiene nada que ver con lo de la Biblia, no tiene nada que ver absolutamente nada con todos los chismes y las mentiras que nos han contado las religiones. Sé que esto incomoda a muchos, lo sé, pero es completamente real. Lo que no es real es lo que nos han acostumbrado a decir, a lo que se han acostumbrado a decirnos y nos han tenido de chiquitos oprimidos con toda esta información y ahí. En realidad Jesús es un ser maravilloso, es un ser o Misha, mejor dicho, Misha es un ser de tal grado de amor y experiencia que ha venido muchas veces y sigue ayudando, ya no encarnado. Por eso cuando dicen Jesús va a regresar, no va a regresar Jesús, Jesús el Cristo regresa, no, en realidad el Cristo que regresa es el nuestro, el que cada uno de nosotros estando encarnados emanemos esa información de amor, esa energía de luz que traemos y que tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. No me refiero a que nos crucifiquen, me refiero, la crucifixión no la estamos haciendo cada quien cuando decidimos sufrir, pero me refiero a emanar toda la información y el amor que traemos dentro. Nosotros también, a pesar de que somos muy pequeños en el universo, tenemos mucha información y tenemos mucho amor que dar a este planeta, mucho respeto. Es una época de cambios planetarios muy grande, más fuerte que cuando estuvo Jesús. Ahorita la bomba de amor es gigantesca la que está sacando el planeta. En realidad Jesús inició un movimiento junto con los 99 y la maravillosa María Magdalena, con los 99, un movimiento gigantesco, y entonces la oscuridad tuvo que pararlos, o trató de pararlos. Jesús escribió, un dato muy curioso, Jesús escribió un libro, se llama el Libro del Amor. Ese libro existe físicamente, no voy a decir en dónde está, porque se pone en riesgo el libro tal cual. Los 99 escribieron 99 copias literalmente del Evangelio, si le queremos llamar Evangelio, del Evangelio de Jesús, se llama el Libro del Amor. Los van cambiando por muchos lados. En donde sí puedo decir dónde está uno, lo tiene el Vaticano y lo tiene la Basílica de San Pedro, como a 19 metros bajo tierra, donde tienen muchas otras cosas de Alejandría.
María Magdalena escribió un evangelio, si le queremos llamar, un libro, es maravilloso también. Y bueno, en fin, es una historia muy larga, espero haya quedado claro lo que estos maravillosos seres lograron. Trataron de someterlos, mataron a muchos de ellos. El linaje de Jesús y de María Magdalena sigue activo, existen personas que todavía tienen sangre de aquella época de esos dos seres. Tampoco voy a decir quiénes son, porque se ponen en riesgo su persona. En realidad no importa si traemos sangre de Jesús o no, si no tenemos o si sí tenemos, eso es lo de menos. Lo que importa es la energía que Él nos ayudó a asimilar, porque fue gran parte de su labor, es lo que tenemos que hacer actualmente en este planeta. Voy a continuar con la historia de la Biblia, en donde este video es como si fuese la primera parte y después viene el video de la Biblia para que no se haga tan largo. Agradezco muchísimo todos los mensajes, todo el cariño y el amor que me mandan a través de ellos. Se los regreso de verdad. Cada video que hago, cada letra que escribo en los libros, en las publicaciones, es con mucho cariño y con mucho amor y con mucha admiración a todos ustedes, porque cada día ustedes me enseñan más y me demuestran más que juntos somos más fuertes, que la oscuridad se está yendo de este planeta y que la estamos redimiendo desde el corazón. No estamos agrediendo a nadie, no estamos causándole daño a nadie, simplemente estamos reuniéndonos, esa es la palabra, y aunque físicamente muchos no nos conocemos, sí nos conocemos de otras dimensiones y de otras encarnaciones. Agradezco muchísimo el amor, absolutamente, que envían en cada una de sus palabras, el cariño, el apoyo, y gracias por sugerir tantos temas. Los voy a seguir haciendo, aunque a muchos no les guste, pero es necesario seguir estando juntos y todos conectados. Juntos somos más fuertes. Ya saben dónde me encuentran. Pueden bajar de www.gerardoamaro.com los libros completamente gratis. Ya viene la historia oculta de Gaia, ya viene el libro también, el taller también, ya viene el taller de Razas Cósmicas 2, ya viene la quinta parte del libro más pequeño del mundo con las verdades más grandes del mundo, y próximamente nos vemos. Ayer recibí la noticia que vamos a estar en Argentina en el mes de noviembre de 2016. Agradezco infinitamente todo el apoyo y cada uno de los mails que nos mandan. Juntos somos más fuertes y no nos rindamos. Estamos cada vez más juntos para salir adelante, ayudar al planeta, ayudar a los animalitos, ayudar a los árboles a que cada vez haya más y ayudarnos a nosotros mismos. A eso vinimos a manifestar nuestra energía crística estando encarnados en la tercera dimensión, nuestra energía káshica, el amor, si le queremos llamar así. Agradezco infinitamente y nos vemos en el otro video. El siguiente va a ser la historia de la Biblia, que es como continuación de este. Gracias, bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos pronto.